Bueno, estamos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo, ¿qué capítulo? 3. Capítulo 3, muy bien. Y estamos avanzando muy despacio, pero bueno, hay tantas cosas que uno puede aprender de la palabra del Señor, y lo voy relacionando con otros ejemplos de la historia de la Biblia en otros lugares, no solamente acá en Segunda de Timoteo, sino ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento. Así que vamos a orar primero y luego vamos a leer la palabra y después vamos a orar. Nuevamente vamos a leer las características malas que tienen las descripciones malas que tienen los obreros, los falsos obreros de Dios, apóstoles o líderes, pastores, lo que sea, de la iglesia, y que aparentan piedad, pero que dice al final, pero negan la eficacia de él. Así que vamos a ponernos de pie, pónganse de pie por favor. Verso 1 al verso 5, vamos a leerlo. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el siguiente y así vamos intercalando. Verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y verso 5, todos juntos: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por todas las personas que vienen acá a congregarse, hijos tuyos, Señor. Eso sabes tú realmente con toda certeza, porque tú conoces, pero Señor, te ruego para que la mayoría o todos, Señor, sean realmente convertidos y estemos acá para poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, Dios, también para que cada uno de los que estén abran sus corazones y tú derrumbes toda altivez, todo levantamiento que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor, y tu palabra pueda penetrar las coyunturas, los tuétanos, y sus pensamientos, su estructura de pensamientos, sus razonamientos puedan ser moldeados, Señor, a través de lo que tú dices, no lo que yo digo, ni lo que otro pueda decir, sino a través de lo que tú dices, y que tú estés obrando fuertemente, Señor, en su mente y en sus corazones. Padre, te ruego para que no haya distracciones, te ruego, Señor, para que este tiempo no haya preocupaciones. Sé que todos venimos cargados con cosas, con dificultades que pueden surgir en la semana, y problema de otros hacia nosotros, problema nuestro, y muchas veces el pecado que nos asedia, y todo eso, Padre, pero te ruego, Señor, para que estemos con una mente y un corazón en paz, porque eso es lo que tenemos contigo, paz, y si estamos en ti, descansamos en ti, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Así que te ruego para que esta palabra, que esta enseñanza no caiga en sacos rotos, sino que caiga en corazones tiernos, tierra fértil, Señor, donde dé fruto a 30, a 60 y a 90 y al 100%, Padre. Que tu nombre sea exaltado y que tú seas glorificado en su vida, Padre. Gracias, Señor, por todo en lo que has escrito, y dame claridad en nombre de San Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Sí, porque está haciendo ruido, o eso es lo que hace ruido. Hola, hola. Tiene, bueno, capaz. Bueno, vamos a enfocarnos en la palabra que es ávaros. Dice, ya vimos la otra vez que eran hombres amadores de sí mismos. Esa es la primera característica. Y la segunda es que son ávaros. ¿Y qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? ¿Cuál es el ejemplo de un hombre avariento? La palabra está vinculada a codicia. Está vinculada a la codicia, que es querer ganar
o retener dinero sin importar los medios. El amor o el deseo de dinero les llevan a hacer cualquier cosa, cualquier acción para obtenerlos. Uno de esos ejemplos es, voy a nombrar varios, pero después me voy a quedar con uno que no lo conocen seguro, al menos que sean personas que leen la palabra y estudian. Judas Iscariote. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Vendió a Jesús, al Hijo del Hombre, ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata lo vendió a Jesús. Tan poco valía Jesús. Yo la otra vez cuando tuvimos la Pascua era como aproximadamente el sueldo de un mes. En tan poco lo tuvo a Jesús y lo vendió. Pero todo por codicia, por avaricia. Y recuerden que el libro de Juan dice que él, ¿qué cosa hacía de la ofrenda? Sustraía, robaba. Entonces, era una persona que también aparentaba piedad, estaba con los 12, pero en realidad era un lobo, no era un convertido. Otro más, Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5. Cuando va y vende las propiedades, Bernabé vende su propiedad, los trae todos a los pies de Pedro, de los apóstoles, y dicen, amén, él es el hijo de la consolación. Y muchos hacían eso. ¿Y qué bien? Hay una pareja ahí, un matrimonio, Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad, pero ¿qué trajeron? ¿Trajeron todo? No, trajeron una parte. Y ellos hicieron de cuenta, primero va Ananías, dice, yo lo vendí en tanto y lo traigo todo. ¿En serio? ¿Trajiste todo? No ha mentido a hombre, ha mentido a Dios, al Espíritu Santo. Y después, ¡plum!, cayó muerto. Viene Zafira, la esposa, y también pasa lo mismo. ¿Vendiste en tanto? Le dice Pedro, sí, lo vendimos en tanto. No se arrepintió y ahí no, ¡plum!, cayó muerto. Entonces, así que no mientan al pastor. Nada, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que ellos, sí, mintieron al Espíritu Santo y Dios actuó de manera severa. No es la norma, pero es como para que tengan temor y digamos, sí, Dios es un Dios santo, pero ellos fueron motivados también, en cierta manera, por tener dinero y por querer prestigio. Otra más, Acán, una persona que estaba en el Antiguo Testamento, que derribaron los muros de Jericó. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Josué antes de que tomase? ¿Qué le dijo Dios a Josué para que le dijera al pueblo? Todo lo que había ahí, ¿qué es lo que era? Sí, la palabra era anatema, ese tema. Anatema. Y anatema es maldito, o sea, separado. Se puede tomar de diferentes maneras, pero es como separado, ya pertenece a Dios, nadie lo debe tocar. ¿Y qué hizo Acán? Dice que vio entre los despojos un lingote de oro, creo que 250 ciclos de plata, y después vio un manto babilónico, lo cual era codiciable para los ojos, y lo trajo y lo escondió debajo de su tienda. Entonces todo eso fue movido había muchas cosas ahí, pero también por dinero, por avaricia, por codicia. Y un caso también otro caso es Balaam, y creo que ese es un caso muy, muy conocido, o deberían asociarse más con Balaam. Él estuvo dispuesto a maldecir al pueblo de Dios en el desierto, no haciendo caso a las veces que Dios le dijo que no fuera. Léanlo en su casa, está en Números capítulo 22, y después continúa la enseñanza, creo que está en el capítulo 23, 24, pero léanlo en su casa y vean que él fue ahí movido, parecía, no, yo voy ahí y voy a decir lo que Dios me va a decir. Pero en realidad, cada vez que le fueron y el rey le dijo, vayan al Balaam, al profeta, pero vayan con dinero, vayan con dones, vayan con esto. Y Balaam recibió clarito de parte de Dios, no vaya con estos. ¿Qué más necesitaba Balaam? Pero él no, él decía, no, voy a ir y voy a consultar a Dios, Y de tal manera que Dios después le dice, bueno, anda. Y después la burra se le frena y él le empieza a pegar. ¿Y qué pasa? Ocurre algo tan sorprendente. La burra habla y dice, ¿por qué me pega? Y él dice, no sé quién está peor, ¿no? Balaam. Y Balaam empieza a dialogar con la burra y después se le aparece, los ojos son abiertos y le aparece un ángel que le dice,
tu camino es perverso. Tu camino es perverso. ¿Por qué? Porque estaba movido por la plata, por la codicia. Y después no pudo maldecir al pueblo de Dios porque Dios le dio bendición. Pero ¿qué hizo después Balaam? En Números 13:2 dice que él recibió dinero, pero también él, al final de los libros de los Pentateucos, él dice que por consejo de Balaam, el pueblo de Israel cayó en fornicación. Porque él dijo, bueno, que así Dios no le va a maldecir, porque sí, porque el pueblo de Israel es bendito. ¿Sabes cómo va a sufrir la consecuencia el pueblo de Israel? ¿A través de qué cosa? A través del pecado. Y por esa razón, Él le manda a las mujeres para que vayan ahí y se mezclen y empiecen a fornicar entre las mujeres y ofrezcan sacrificios e ídolos a estos dioses paganos, y ahí viene la mortandad, que murieron como 23.000 en un día. Entonces, amor al dinero es lo que tuvo Balaam antes que el amor a la verdad. Ese camino es perverso y lleva a la muerte. Le llevó a la muerte, al final le llevó a la muerte. Pero vamos a ver la vida de un siervo que también, a ver, le voy a dar pista. Ese siervo, después que terminó de pecar, le agarró lepra. La lepra de un comandante que estaba leproso, pero fue a ver este profeta. Giesi, vamos a ver la vida de Giesi, pero sí, la historia principal es de Naamán. Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 5. 2 de Reyes, capítulo 5, y verso 20 vamos a leer. Primero, para entrar en contexto, el verso 5. Verso 5 voy a leer lo que, cuando el comandante de Naamán sabe de la existencia del profeta Eliseo, de que hacía milagros por causa de una sierva que tenía ahí esclava israelita. Entonces le dicen, nada, ya hay un profeta que te puede sanar, que te va a sanar. Él es de parte de Dios. Y verso 5 de 2 de Reyes, capítulo 5, dice lo siguiente: y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Esto le dice a Naamán, el general sirio. Dice, salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Eso es lo que se llevó. Ahora, verso 20. Versículo 20. Después de que ya Naamán se sumerge en el río Jordán, ¿cuántas veces zambulle? 7 veces. 7 veces. Y él decía, no hay mejor río que allá en Siria que lo del Jordán. Porque si ustedes ven el río Jordán, no es muy lindo ni limpio que digamos. Pero fue y se sanó. Verso 20. Dice lo siguiente, después de lo que ocurrió. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tome 2 talentos de plata, 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un altar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa y lo mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces, verso 26, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte?
Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Vamos a ver lo que la codicia le llevó a Jesse a hacer, o cómo le fue trastornando sus pensamientos, le fue distorsionando sus pensamientos, su perspectiva, y lo vamos a ver qué es lo que la codicia y la avaricia hizo en él. Primero, ahora, para que sepan, no leímos los otros versículos anteriores, pero Eliseo, cuando Naamán es sanado, Naamán le dice: mirá, todo lo que traje para vos, Eliseo, te lo doy. ¿Qué hizo Eliseo? No lo recibió. Entonces, la primera distorsión o el efecto que hizo en Jesse es, le llevó a entender mal la situación, le dio una mala perspectiva. Una mala perspectiva de qué, de la vida, de todo. Una mala perspectiva. Ya leímos verso 20 que dice, en cierta manera, el criado pensó que estuvo mal que Eliseo haya impedido a Naamán dejar bienes materiales por el milagro que recibió. Él pensó así, porque de lo contrario, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera quedado así, sí, está bien. Eliseo es más sabio, es un hombre de más años y sabe de parte de Dios lo que está bien y lo que está mal. Y si él tomó la decisión de no recibirlo, él siendo criado, siendo siervo, ¿qué hubiera hecho? Lo normal, se hubiera sujetado a su señor, ¿o no? Sí, se hubiera sujetado. Pero él no, él pensó de manera distinta. ¿Por qué le llevó a pensar que Eliseo actuó mal? ¿Por qué? Porque él dice, le estorbó. ¿Le estorbó? ¿Por qué le estorbó? Verso 20 dice, aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. ¿Por qué habrá pensado así? Bueno, hay varias razones y no puedo estar en la mente, pero uno puede sacar conclusiones válidas acerca de Jesse. Primero, hablando de Jesse, ¿no? Eliseo estuvo mal porque estorbó la provisión de Dios a través de Naamán. Entonces, Eliseo fue un necio para Jesse. Naamán solo quiso ser amable al querer dar nuestros regalos y Eliseo se los rechaza. ¡Qué mal! ¡Qué mal! O sea, él pensaba como que, bueno, esa es la bendición de Dios. Y Eliseo está haciendo un impedimento de la bendición de Dios. ¡Qué mal que Eliseo! ¿Por qué no se da cuenta que Naamán solamente quiere ser bueno con nosotros, solamente quiere, y aparte es un instrumento de Dios para nuestra vida? ¿Qué no sabe? ¿No se da cuenta de eso? Eliseo se lo rechaza. Pero Eliseo no recibió regalías para no darle motivo para que piensen. Naamán y el resto que el profeta venían, o sea, el resto de la gente que venían con Naamán, perdón. Y el profeta, el hombre de Dios, hace su servicio no por dinero. Moisés también experimentó algo similar. Cuando Abraham, cuando salva a su sobrino Lot, y vienen los reyes que también a él los rescata, Abraham, sobre los 300, o sea, ya había 300 ahí antes que lo que hizo Leonidas, ya había uno antes. Y él va con 300 hombres y rescata y salva. Y después los reyes le quieren dar ¿qué cosa? Dinero. Eso es en Génesis capítulo 15. Y después viene Melquisedec y él da el diezmo a Melquisedec. Entonces, él no recibe eso. No recibe. Yo calculo que es para decir, no, yo no estoy acá por plata, no estoy acá por dinero, no estoy acá para darte la impresión de eso. A los paganos, a los incrédulos estoy hablando. Después hay otro caso en el Nuevo Testamento. Pedro cuando está ahí y viene un mago, el mago Elimás, mal no recuerdo, viene y quiere comprar ¿qué cosa? El don del Espíritu. Y dice, tu plata perezca, tu dinero perezca con tu alma, porque has querido comprar a Dios, has querido comprar el don del Espíritu. O sea, no, esto acá no vale, acá no va con plata, acá es otra cosa. Entonces,
Eliseo creo que iba por allí, no quería dar la impresión a los paganos, a los incrédulos de que él hace milagros solamente por dinero. Porque en una ocasión la viuda esta una viuda que estaba endeudada en capítulo 4, después vamos a ver eso, estaba por decir de Sarepta, pero esa es la viuda que rescata, que provee Elías. Pero esta viuda viene y no le da nada, no tiene nada para darle a Eliseo, porque él hacía las cosas así, y Dios siempre le proveía, Otra razón es porque Eliseo, esto es Jesse hablando, tratando de ponerme en la mente Jesse, Eliseo estuvo mal porque no se dio cuenta que los dones materiales nos podrían servir en estos tiempos de crisis, porque había hambre. Si ustedes leen en capítulo 4, verso 38, si lo quieren leer, están ahí, hay unos versículos. Verso 38 dice del capítulo 4, Eliseo volvió a Gilgal cuando había ¿qué cosa? Una grande hambre en la tierra. Había una grande hambre en la tierra. Y después cuenta la historia y el milagro que hizo también Eliseo en ese momento. ¿Que no se da cuenta el Eliseo que hay inflación, que hay hiperinflación acá y que hay hambre, que el sueldo no alcanza? Está siendo estorbo para Naamán. Pero saben que Jesse no entendía que Dios hizo múltiples milagros a través de su Señor. Si Dios proveyó mucho aceite para una viuda endeudada y necesitada, capítulo 4, léanlo, y si convirtió un guiso envenenado en un guiso en el cual podían comer los hijos de los profetas, también está en el verso 38 en adelante, y no solo eso, sino que alimentó a más de 100 personas con poca comida, en tiempos de los cuales había una gran hambre en la tierra. Si hizo todo eso y mucho más, ¿cuánto más haría? Pero ¿cuánto más lo haría nuevamente y las veces que fuese necesario para suplir las necesidades de quién? De sus siervos. Él va a proveer, y ese principio siempre va a estar. Elías cuando estaba ahí tirado en el río, ¿qué venían? ¿Qué venían? Los cuervos. Había sequía y acá no quería dar el brazo a torcer, y Elías estaba ahí, mientras venían los cuervos, le asistían, le daban de comer. Y después cuando Jesús envía a los 12, y en Mateo capítulo 10, dice, no lleven alforja, no lleven 2 vestidos, vayan así. Dice, el obrero, ¿qué cosa? Es digno de su salario. ¿Y saben quién se lo dijo? Se dijo Dios. Entonces, si Dios se lo decía, Jesús, le decía, era porque Dios le iba a pagar, Dios le iba a dar, Dios le iba a proveer. Y así fue, porque volvieron contentos, gozosos. Eliseo también estuvo, Jesse hablando, Eliseo estuvo mal porque no pensó en mí. En mí que soy un siervo y quiero tener en cierta manera lo mío, lo que me pertenece, la plata, yo también quiero tener. Eliseo tal vez anhelaba dinero, miró su condición y dijo, esta era la oportunidad de hacernos ricos, y Eliseo la desaprovechó, la dejó pasar. Entonces, en de que Jesse tenía la perspectiva errada, distorsionada de la vida y de la realidad, podemos sacar la conclusión de que, ¿qué dice la palabra? ¿El siervo es más que su Señor? ¿El siervo es más que su Señor? ¿Qué dice Jesús? No es más que su Señor el siervo. Entonces, ¿por qué él está pensando que Eliseo se equivocó, que lo estorbó? Porque había avaricia que lo estaba distorsionando su razonamiento. ¿No se da cuenta que Eliseo no era un cualquier señor? Era un profeta de Dios, alguien que tenía una comunión plena con Jehová. Pero la necedad de la codicia lo llevó a pensar que Eliseo se había equivocado. Pensó que él era más inteligente que Eliseo. Fue como Pedro cuando quería corregir ¿a quién? A Jesús. No, Jesús, no vayas a la cruz, no vayas ahí a morir, no vayas ahí. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un mejor plan, tenía otro pensamiento, no quería que sufra. Pero Jesús dijo, apártate de mí, ¿qué cosa? Satanás, ¿por qué no ponen la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres?
Jesse tenía que haber pensado eso. Jesse pensó que él estaba haciendo la voluntad de Dios y Eliseo no, que Eliseo se había equivocado. Sin embargo, Eliseo hizo lo que Dios, ¿qué cosa? Le guiaba. Porque al fin y al cabo él era el profeta, él era el que recibía la voluntad de Dios de manera directa. En esos tiempos que habían profetas. Ahora otra cosa que lo hizo hacer, el dinero, en verso 21, dice: y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Pero antes de eso, él también dice: vive Jehová que corre, en verso 20, vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Entonces dice él: correré, y después dice: corriendo. Y de tal manera que Naamán dice: uy, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene tan así, corriendo? ¿Va todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está bien? Esto era una cuestión de dinero. Por tanto, Jesse no podría desaprovecharlo. Cuando se trata de dinero, hermanos, cuando se trata de dinero, la gente corre, salta, pelea, muerde, etcétera, etcétera. ¿Y cómo dice? Por plata, ¿baila quién? Baila el mono. Todo para alcanzarlo, todo para tenerlo. Y eso es verdad. La gente por dinero hace todo. Hace todo. Obvio, la Biblia dice que el trabajo, o sea, el obrero es digno de su salario. Es verdad eso. O sea, no va a trabajar gratis. O sea, la Biblia está diciendo que el que trabaja es digno de recibir salario. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, es una cosa muy difícil. Porque, o sea, sí, la Biblia menciona acerca, recién hablaba de la ofrenda y esto para el pastor. Sí, la Biblia, me incomoda siempre hablar de ese tema, pero la Biblia, pero no debería incomodar porque es bíblico. La Biblia dice que predique el Evangelio, que vive el Evangelio, y siempre dice en 1 Timoteo capítulo 5, que dice que los ancianos sean tenidos por dignos de oro, mayormente los que predican, los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, pero después la Biblia habla acerca de eso, de los diáconos, de, no sé, de otras hermanas, escuelas dominicales y otros donde lo cual la iglesia debe darle la ofrenda. ¿Habla de eso? ¿A un versículo donde cite eso? No. Apóstoles ya no hay, así que los apóstoles tampoco. No habla. Entonces todo el trabajo, incluso cuando, o sea, si no hubiera tampoco ofrenda para el pastor, ya vamos a ir en eso, pero no debe ser codicioso de ganancias honestas. Pero todo el trabajo que se hace en las cosas de Dios, en la iglesia, es todo, ¿qué cosa? Voluntario. Como la otra vez aprendí cómo se escribía ad honorem. ¿Saben lo que es ad honorem? O sea, es gratuito, o sea, voluntario. Y, o sea, cuando se trata de eso, es muy difícil. Es muy difícil encontrar gente, personas que quieran servir, que quieran dar su vida, su energía, su tiempo para las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está la motivación de qué cosa, del dinero. No está la motivación del dinero. Debe ser una persona llena del Espíritu Santo, debe ser una persona primero nacida de nuevo y que ame al Señor y que esté por motivo solamente para adorar y glorificar a Dios. Pero Jesse lo hizo correr, le hizo hacer esto, porque la gente del mundo que es avarienta, que es codiciosa y va para las ganancias, hace todo eso para obtener más plata, más dinero, de lo que en cierta manera va dentro de la voluntad de Dios. Así que le hizo correr, le hizo arriesgarse. Y yo agradezco a Dios por la iglesia, agradezco a Dios porque siempre hay eso de querer servir, de querer trabajar, de querer... Eso es algo por lo cual, por esa iglesia, por esto, la iglesia sigue en pie. Si no, la iglesia no seguiría en pie. Si todos vendrían por dinero, creo que estaríamos fundidos, ¿no? No habría forma. Y, o sea, le doy gracias a Dios por esta iglesia. Pero, otra cosa, tercero, lo que le hizo la codicia en Jesse. Le hizo mentir 2 veces.
no solamente le hizo entender mal la situación, le hizo dar una mala perspectiva, de tal manera que dijo, Eliseo se equivocó, sino que también le hizo correr, le hizo arriesgarse, sino también que le hizo mentir 2 veces. 2 veces, en 2 ocasiones mintió. Verso 22, dice lo siguiente. Y él dijo, contestándole Jesse, y él dijo, bien, va todo bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vienen a mí, en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Él le mintió a Naamán porque dijo que venían 2 hijos de los profetas y que Eliseo le mandó que le pidiese un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Un talento. ¿Saben lo que pesa un talento de plata? Pesa aproximadamente, averigué así en internet, pesa aproximadamente, o pesaba, o sea, es la medida que utilizan ellos, 34 kilos aproximadamente. 34 kilos. Y hoy, un kilo, hoy, equivale a $808. Y si vos multiplicas 34 por 808, sería aproximadamente $27.000. Bueno, los ojos de algunos ya se les apagan. $27.000. Por lo que 34 kilogramos de plata, que sería por cada talento de plata, 34 kilogramos equivale a un talento de plata, sería alrededor de 11.340.000 pesos argentinos. Sí, eso es lo que, de cierta manera, es lo que sería. $27.000 tenía ahí, y le dice, dame un talento de plata, dame, por favor, porque esto es lo que pidió Eliseo, porque vinieron gente. Y en total, 2 talentos, porque eso es lo que le recibió. ¿Qué dijo Naamán? Le insistió, le dijo, no, toma, llévate 2 talentos, uno para cada uno de los que vinieron a la visita. Entonces sería, no 27 más 27, ¿cuánto es? 54. Muy bien, andan bien en matemática. $54.000 serían equivalente a 22.680.000 pesos. Gracias. 22.680.000 pesos es lo que se llevó Naamán en plata, o $50.000. Es lo que valía eso. Eso es la manera en que ellos llevaban la economía. Y ahora, ¿por qué pidió solamente un talento? Es una pregunta, ¿no? Porque yo me decía, ¿por qué pidió un talento? Pues así yo digo, tal vez porque si hubiera sido una persona que quiere, realmente dominada por la codicia, por la avaricia, hubiera pedido más. Porque no sería creíble con la historia que contaba y por lo sucedido. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido anteriormente? Eliseo había rechazado. Entonces, ¿cómo? Ahora Eliseo está queriendo 10 talentos. Si hace unos 30, 20 minutos atrás me dijo que no y ahora cambió de opinión. ¿Y por qué no pidió? ¿Y por qué no sería creíble? Porque él dice en verso 22, he aquí vienen a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes, 2 personas, 2 jóvenes de los hijos del profeta. O sea, él quiere ir con esta historia. Eliseo quiere ser un buen huésped, quiere recibirle y darle algo a estas personas. Quiere darle un talento de plata y quiere darle vestidos nuevos y para que ellos se los lleven. Eran hijos de los profetas. Pero, ¿por qué no pidió 2 talentos de plata? ¿Por qué no pidió 2 talentos de plata? Porque la plata venía en monedas, o sea, en piezas. Y eso es lo que pesaba un talento, era esa medida 34. Entonces ellos podían, Jesse puede decir, bueno, entonces la divide y se la da a las personas que vienen. Pero no, Naamán dijo, bueno, toma 2 talentos de plata. Porque su corazón era bueno. Toma, no va a estar dividiendo de un talento, le van a estar dando la mitad. Llévalo 2, toma. Lo ponen en bolsa. Y le dan, estos son 2 jóvenes, dale esto para un talento de plata para este joven y un vestido, y dale este talento de plata y con este vestido para que se lo queden. Listo.
Naamán se lo creyó. Y hay muchas personas que mienten contando una historia para conseguir dinero, ¿sí? Y mienten usando una necesidad. Entonces piden solo para cubrir en su historia, ¿no? Para ser creíble. Te inventan una necesidad. Entonces piden solo para cubrir esa necesidad. Se hacen en cierta manera como los pobres, los pobrecitos. En 2014, 2015, me acuerdo que me entró un hermano, yo, ¿sé cuánto tenía? 19, 20, y viene con diciendo, ¿me pueden dar plata para los medicamentos? Y Pablo ya lo quería echar y dije, no, nada. Viene y con esto de hacer, ¿me pueden dar dinero para el medicamento y esto? Y mi corazón fue movido a misericordia. Pero fue muy inocente. Le di plata. Bueno, pero Dios sabe que lo hice de corazón. Pero la persona, después el otro me dice, no, ¿por qué le diste y esto? Y yo dije, bueno, está, si se lo gasta en otra cosa, se lo gastará, está. ¿Y qué pasó? Después, me acuerdo cuando iba en la bici, ahí vivía en otro barrio, y pasaba por Elías Joffre para venir hasta acá. Y lo veo en la esquina de Elías Joffre, en el bar, ahí tomando. Y dije, no, me robó los 25 pesos. Pero en ese tiempo los 25 pesos valían, así que, pero me costaron. Y se los llevo así con la mentira. Y también otra vez venía del Quality, venía para mi casa. Y me paro y me pongo a hablar con una naranjita. Y empieza a hablar, yo digo, le doy un folleto de la iglesia, de la palabra, y empieza, no, sí, yo también voy a la iglesia y esto, qué bueno, y después empiezo a contar y salió, yo conté, casi nadie le comento que soy pastor, y le dije, sí, yo también soy pastor en la iglesia, y dice, soy pastor, y después de la nada, cambia su cara, y pone su cara así como del gato con bota, ¿viste? Así. Pone su cara como, hermano o pastor, vos sabés que te voy a pedir un gran favor, te lo pido por favor. Tengo mi hija enferma, me dice. Y ya dije, cuando me dijo, tengo mi hija enferma, yo sé, va a ir por ese lado. Y me dice, me dice, tengo 6.000 pesos y me faltan los 6.000 pesos para comprarle. ¿Vos podrías darme por favor? Y digo, no, nosotros no ayudamos así de esa manera. O sea, y después y después me fui. Pero la cuestión es que el tipo está ahí, está siempre, o sea, gana más que yo y todo. Pero el punto es que, al menos que no tenga ¿cómo se llama esto? La receta y vas a la farmacia y le compras. Y eso, el pastor Barry Kors, cuando estaba en Cielo Casanova estudiando, él sabía mucho eso, porque allá hay, o sea, si acá hay 10, allá hay están inclinados, allá hay 5, todos siempre van a pedir, todos, pero siempre con historias, o mentiras, y después se lo gastan en vicios o en otras cosas. Pero el punto es que muchos hombres malos, como Jesse, movidos por la codicia, por la avaricia de su corazón, son capaces de inventar una mentira, una historia, para que sea creíble y recibir dinero a cambio. Le hizo mentir a Naamán, pero también hizo mentir a Eliseo, porque verso 24 dice, así que llegó a un lugar secreto, verso 25, y le entró, al lugar donde estaba Eliseo, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¡Qué mentiroso! ¿De dónde? Si fue corriendo, vino todo transpirado y escondió la plata, el dinero, todo. ¿Y dónde vení? Porque era profeta, él sabía, él era un hombre de Dios. Él entendía y conocía. Dice, no he ido, no fui a ninguna parte. No fui a ninguna parte. Parecía Jacob, mintiéndole a su padre Isaac. Le dijo que no había salido, cuando en realidad sí salió. En vez de confesar su pecado,
en vez de confesar su pecado, él siguió con la mentira. Lo mismo pasó con Zafira, como mencioné al principio. Zafira, Pedro le dijo, ¿vendiste en esto, en tanto? Y ella le dijo, sí, lo vendimos en tanto. Ya había pasado como 3 horas, podría haber entrado en razón. El Espíritu Santo debería haber estado obrando en ella, pero ella no, siguió con su mentira. Todo para continuar con esa fachada. No solamente le hizo mentir, sino también le hizo ocultar la evidencia. Jesse quería compartir el dinero, al parecer no. Al parecer lo guardó para que Eliseo no se enterase de lo sucedido. Ahora, la codicia, que es similar a la avaricia, tuvo su consecuencia en Jesse. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó el verso 27? Dice, por tanto, la lepra en Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Tenía toda esa plata, todo ese dinero, porque él sabía dónde lo había guardado. Él sabía dónde lo tenía, pero ¿cómo salió? Todo leproso. Entonces, todo ese dinero, toda esa plata, ¿le sirvió en cierta manera de algo? No, porque estaba igual que Naamán. Naamán, ¿por qué hizo todo ese trayecto para ir a ver a Eliseo? Porque estaba enfermo, porque tenía lepra. De nada le valía la plata y el prestigio que tenía. Él quería salud. Quería eso. Y voy a leer verso 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Esto es Eliseo hablándole. ¿No estaba también allí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo de hacer eso? Es tiempo para estar pensando en dinero. Eso es lo que también deberíamos pensar en eso. Pensar nosotros en esas cosas. Como si esa pregunta fuese para nosotros, para ustedes. ¿Es tiempo para estar pensando en dinero? ¿Es tiempo para querer hacerte un Señor grande? Tu tiempo podría haber venido solo. Eso lo podría haber dicho Eliseo. Eliseo era siervo de Elías y Jesse no quería ser más siervo de Eliseo. Eliseo también estaba en esa posición de Jesse y sin embargo él no mintió. Él al contrario, él quería seguir teniendo a su Señor, él quería estar en una posición de subordinado. Pero Jesse no, quería poder. La ambición lo llevó a hacer eso. Y la ambición lo mató en cierta manera. Ahora, igual que Ageo, en Ageo capítulo 1, cuando dice, es tiempo para vosotros, es tiempo de edificar, ¿qué cosa? Casas artesonadas, y mi templo que está ahí abandonado, no lo atienden. Sí, se ocupan en las cosas suyas, en la cosa de construir, edificar. Y es tiempo para estar pensando en eso. Y es el mismo tono de pregunta de que hace Eliseo a Jesse. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Eso es lo que él quería obtener. Todas esas cosas a través de los $27,000 que tuvo, 54,000, porque en realidad le dieron 2 talentos de plata. Entonces, es tiempo. Hay muchos cristianos que están pensando así. Yo también estoy en este mundo, y también muchas veces la filosofía, el pensamiento de este mundo también entra en mí. ¿Qué dice una de las cosas que obstaculizó el crecimiento de la semilla que cayó entre espinos? Dice, las preocupaciones de la vida. ¿Y qué más? Y el engaño, ¿de qué cosa? De la riqueza. El engaño de la riqueza no permitió que esa semilla creciera. No permitió. Por tanto, esas cosas ofuscaron el crecimiento. Y en 1 Timoteo capítulo 6 dice, en 11 dice, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. ¿Pero qué debe huir? De la codicia, del amor del dinero. Porque es raíz de qué cosa? De todos los males. Y dice que muchos hombres cayeron en codicia y fueron atados y encadenados
a ese mal de los hombres. Hermanos, y también para mí lo digo, tengamos cuidado, porque sí, obvio, estamos en un mundo donde se maneja la plata, se maneja el dinero y todo, y encima estamos en un país, te dirán, venía a hablar de riqueza cuando estamos en un país pobre, o de tercer mundo y con inflación y todo eso. Sí, es verdad, puede haber todo eso, pero hay cosas acá que no sé, en otros países todavía no lo tienen. Y gracias a Dios que tenemos esas cosas. Creo que la mayoría tiene agua caliente, creo que la mayoría tiene horno, tiene cocina, tiene lavarropa, tiene heladera, tiene baño, sí. Increíblemente cosas aunque son básicas, pero hay lugares, hay cosas que no lo tienen. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué me habla de riqueza y de codicia, avaricia, si soy un pobre? Pero Jesse, ¿qué es lo que era? Era un pobre, era un esclavo. Pero la avaricia, la codicia, le llevó a hacer esas cosas. Entonces vos no estás exento de eso. No es solamente algo que le pertenece a los empresarios, a los millonarios, a los que... No, es para todo, es para todo. Pero, y eso lo digo de manera general, que tengamos cuidado con eso. Porque, como le dice Eliseo a Jesse, es tiempo. ¿Saben? Hay muchas veces que los cristianos priorizan más los tiempos de estas cosas, su casa, su familia y todas las cosas, el trabajo principalmente, que Dios. Y si se ponen el trabajo y Dios o venir a congregarse, cuando se ponen en esa situación, se escoge el trabajo. Entonces, y cuando Dios dijo que 6 días trabajarás, ¿qué pasa? Y un día harás reposo, descansarás. Nosotros tomamos el domingo, los judíos en ese tiempo tomaban el sábado. Pero un día donde no debes descansar, dedicarlo al Señor. Pero no, en el afán de seguir avanzando, en el afán de seguir continuando. Por esa razón, y a eso hay que tener cuidado, porque por esa razón, hombres no van a ser buenos líderes si siempre priorizan en esas cosas. No van a ser buenos líderes porque va a haber inconstancia. Y todavía está el trabajo, lo que sea, está ahí en su corazón. Porque cuando se pone entre eso, entre trabajo, dinero y Dios, muchas veces, cuando llega la hora de la prueba, se elige esto, se prioriza esto. Así que, hermanos, tengamos en cuenta eso. Otra cosa más, había una iglesia en la cual el tesorero, porque es también para todos, ¿no? Y el tesorero, o un hermano que manejaba la economía, y eso estuvo mal porque creo que él era solo él, y no sé si alguien más, un familiar de él, su esposa, manejaba eso. Y ¿saben qué? Él, toda la plata que debía pagarlo en impuestos, en los servicios y eso, no lo pagaba. Y así fue por años, y toda la plata también de los misioneros también, no pagaban. Y así fue por años, y esas deudas se fueron acumulando. Y llegó un momento, un tiempo, donde eso salió en luz, porque el pecado, ¿qué pasa? El pecado sale a luz siempre, el pecado sale a luz. Y si yo ando mal, también va a salir a luz, que Luciano anda mal. Va a ser evidente, y si usted anda mal, el pecado también va a salir a luz. Pero bueno, ahí salió a luz, y eso fue tan grave que ese edificio, un edificio grande, lo estaban por vender, lo estaban por rematar. Y ya no había otra opción, al menos que pagaran esa deuda y con todas las cosas ¿cómo se llama? Cuando te hacen una infracción y esas cosas. Y bueno, multas, ¿sí? Y bueno, el pastor misionero en ese tiempo tuvo que, pedir ayuda de Estados Unidos para poder guardar ese edificio. Entonces no está exento, no está muy lejano. Son personas que aún incluso están ahí en la iglesia, en la congregación, pero como dice en verso 5 de 1 Timoteo, aparentan, ¿qué cosa? Piedad, aparentan piedad.
Esto está relacionado, este ejemplo de Jesse es algo para nosotros, para darnos cuenta de que no estamos exentos de esto. Voy a leer unos versículos acerca de lo que dice de un pastor, de un anciano. Si quieren ir conmigo, amén, pero si no, lean, escúchenlo. O si tienen algo para anotar, anótenlo y así me siguen simplemente con sus oídos. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia de sí, sino amable, apacible, no avaro. No avaro. No sea avaro. Si alguna vez el obispado, buena hora desea. Pero es que el obispo sea irreprensible, y todo. Y después dice, no codicioso de ganancia deshonesta y no avaro. Vos querés ser diácono, obrero del Señor, tienen que tener eso. Verso 8 del capítulo 3 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es el mismo principio, no codicioso de ganancia deshonesta. Pero esto no hablando al pastor o anciano, sino esto hablando al diácono. Entonces, alguien que está sirviendo simplemente también no debe ser así. Después otro pasaje dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No es por dinero que tenés que estar haciendo tu trabajo, pastor, es con ánimo pronto. Tu esfuerzo, tu dedicación, no es ser motivado por plata, sino con ánimo pronto, con el deseo de Dios, porque si Dios te llama, no importa qué es lo que suceda. Después otro pasaje, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y también no codicioso de ganancias deshonestas. Ese es Tito 1:7. Después otro pasaje dice acerca de Pablo, hablando al anciano de Éfeso, en Hechos, en capítulo 20 le habla y se empieza a despedir. Y él en sus palabras finales dice esto, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, ¿ustedes piensan que yo estoy acá, que estuve codiciándole y que estuve deseándole eso? No, se equivocan. Y espero que nunca piensen eso de mí tampoco. Que si ustedes se compran algo, viajan a un lugar o hacen algo que de cierta manera tal vez no es común, no estén pensando, no le voy a decir porque puede tener envidia, puede tener esto. No, o sea, yo me voy a poner contento, me voy a poner alegre. Al menos que al menos que no haya sido por algo ilícito, ahí sí. Y aparte va a salir a la luz. Pero, ¿por qué? O sea, no hay que tener ese pensamiento. Otro pasaje. Pablo hablando. Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. No fuimos ahí ante ustedes, tesalonicenses, amados tesalonicenses, no fuimos con un propósito escondido, motivaciones ahí escondidas, con doble intención. No fuimos con eso, no ocultamos avaricia. Dios es testigo, Dios prueba los corazones y sabe que no fue así. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Amén. Así es. Entonces, el pastor, en este caso es para mí, no debe ser de esa manera. Pero estos hombres eran avaros. No eran avaros, porque no está hablando del pasado. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, actualmente ya hay esos hombres. ¿Y cuánta iglesia hay? ¿Cuánta iglesia hay de que gente le obligan, le
le instan, le están presionando para que entregue todos sus bienes, todo, camioneta, terreno y eso. La persona tiene que entregar sus bienes, lo que sea, su bien material, pero movido por el corazón, no por manipulación, no por otras cosas externas. Bernabé sí lo dio por de corazón. Y hay un tiempo donde la gente daba eso, y qué bueno, hubo un avivamiento. Pero yo no voy a estar obligándole, decir, dame tu auto, porque Dios me dice que vos me des mi auto. O sea, porque ya querer manipularnos, querer tener otro propósito, otras intenciones ocultas, no debe ser así. Pero hoy, actualmente, hay muchos lobos. Y Córdoba y muchos lugares están minados, están plagados de pastores que se nombran autopastores y que plantan una iglesia y esto, y son lobos. Aparentan piedad, pero negan la eficacia de ellos. Así que la segunda característica, y voy a avanzar más rápido ya el próximo domingo, pero la segunda característica es, la primera fue amadores de sí mismos, y la segunda es ávaros. Eran personas ávaros. Lo que nosotros, vos si querés ser un buen obrero de Dios, es lo que no debe ser. Y Jesse es un ejemplo que fue comido por lepra literalmente, a causa de qué cosa? De la codicia y avaricia de los bienes materiales. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, Dios, que se derrama cada mañana. Señor, ayúdanos para que podamos descansar en ti. No sabemos qué será con nosotros el día de mañana, porque no sabemos, Padre, pero tú lo sabes todo, Señor. Y te ruego, Señor, para que nuestro corazón realmente esté sincero ante ti, no haya doble intención, Señor. Que estemos acá, como dice Juan, que tú estás buscando verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Entonces, te ruego, Señor, para que tú nos ayudes, porque incluso hay muchas cosas, Padre, que por ahí las tentaciones, las codicias, de gente que haciendo cosas ilícitas progresan y tienen mucho éxito, pero por medios pecaminosos totalmente, Señor, estafando y robando a la gente, etcétera, etcétera. Pero nosotros, Señor, somos cristianos, somos hijos tuyos, y nuestro tesoro, como dijo Jesús, que no hagamos tesoro acá en los cielos, sino que hagamos tesoro allá en los cielos. Que no hagamos tesoro acá en la tierra, sino allá en los cielos, Padre. Ayúdanos, porque allá no hay inflación, allá no hay ladrones, allá no hay polilla, ni el orín corrompe. Así que, Padre, danos esa mentalidad de siervos, de obreros sinceros, y que tú levantes tu iglesia, hombres y mujeres que deseen servirte, Señor, sin doblez, con honestidad y sinceridad, y que, Señor, los hombres también, y también mujeres, que priorizan, Señor, a Dios, a Cristo, y no otra cosa, Señor. Y sí, es tiempo para estar pensando en eso, es tiempo para estar, esa es la misma voz, Señor. Que cuando muramos, cuando nos vayamos de tierra, no sea en nuestra lápida esté escrito un hombre que vivió solamente para las cosas terrenales, que tuvo casa, auto y todo, dejó una herencia linda, pero no dejó nada espiritual, nada para allá en los cielos, Padre. Que no sea esa